¿Estuvieron prestando atención a las letras de las canciones? Piensen, repasen en su mente. Piensen en todas las canciones que cantamos, si se acuerdan un poco de qué se trataba. No, no es para que me digan, es para que lo tengan en mente, porque lo vamos a necesitar. A medida que transcurra lo que vamos a charlar hoy, nos vamos a dar cuenta cuán necesaria es tener en cuenta todas estas cosas que cantamos, que proclamamos, que dijimos recién, ¿sí? Y yo quería empezar con una pregunta. Antes voy a poner el reloj, perdón. Pregunta es la siguiente. ¿Qué explicaciones se dan fuera de la iglesia? ¿Qué explicaciones se dan fuera de la iglesia acerca de todo lo que anda mal en el mundo? De todo lo que produce dolor. Doy algunos ejemplos. Del sufrimiento de un niño, puede ser que sufre por el divorcio de sus padres, puede ser que sufre porque está en un entorno de guerra, puede ser que sufre por la pobreza. Los abusos de una persona sobre otra, abusos de cualquier tipo, en la familia, en el trabajo, la escuela, la calle. La violencia, los totalitarismos, la tortura, el miedo por falta de libertad, la corrupción, la mentira. Les pido que piensen y que me respondan. Cortito, no vale más de una frase. ¿Qué dice el mundo acerca de las causas de este tipo de situaciones? ¿Cómo? La avaricia del hombre. Individualismo. ¿Qué más? En general siempre las respuestas están afuera y no... En el otro. Excelente. ¿Qué otra cosa? Los políticos. Bien. Los que toman decisiones. Ansias de poder. ¿Qué más? Ajá. Bien. ¿Algo más? El orgullo. Poderes. Bien. ¿Algo más? Tengo algunas más que son más o menos las que ustedes han dicho, ¿no? Muy buena la de José. Hay gente mala y son los otros, ¿sí? Eso suele ser muchas veces las causas, las explicaciones de las cosas, ¿no? Y después sí, por supuesto, el egoísmo y el miedo también a veces causan estas cosas, ¿no? La codicia, otros piensan que es el destino, es lo que toca. Otros dicen es el sistema, ¿sí? Algunos, yendo un poco más a lo científico, quizás dicen que como son las consecuencias del instinto de supervivencia evolutivo que tenemos, ¿sí? Le hice la misma pregunta, ¿cuál es la causa de los males del mundo?, a un adolescente de esta iglesia. Y me alegré un montón de escuchar de que le han enseñado y ha aprendido bien. No dudó un segundo, y apuntó, hizo referencia a Adán y Eva, a su desobediencia a Dios, al pecado. Adán y Eva se sintieron atraídos, ya vamos a ver el pasaje, se sintieron atraídos por las mentiras de Satanás y pecaron al desobedecer a Dios. A causa de ese pecado, perdieron esa condición de justicia original que tenían y la comunión con Dios perdieron. Como resultado de eso, la muerte y la naturaleza corrompida pasan a ser la realidad inevitable de toda la humanidad. La palabra de Dios nos enseña que desde esa corrupción original, las personas somos totalmente incapaces y renuentes a hacer lo bueno. ¿Por qué totalmente? Se entiende porque un solo pecado ya nos hace totalmente malos ante el Dios que es totalmente santo. Y que estamos inclinados a hacer lo malo. Incluso a aquellos que han sido liberados de esta maldición del pecado. Piensen en las canciones que cantan. Incluso esos que han nacido de nuevo del Espíritu, han sido regenerados por la gracia de Dios. Ya lo vamos a explicar eso más adelante. Incluso en ellos, es decir, en nosotros si somos salvos, persiste esa corrupción de la naturaleza. A pesar de haber sido perdonados y haber sido pagada nuestra deuda por el pecado por Jesucristo en la cruz, este sigue presente, el pecado sigue presente en nosotros mientras vivimos en esta vida. Cada desobediencia a Dios es pecado y trae culpa sobre el pecador. Lo sujeta a la muerte en todas las dimensiones.
la dimensión espiritual, la dimensión temporal y la dimensión eterna. Por supuesto que Dios, en su amor a nosotros, nos da una solución. Pienso en lo que tenemos acá y en lo que cantamos recién. Y la solución es la más maravillosa que nos podríamos imaginar. Es más, era inimaginable para el hombre. A esta catástrofe que hemos atraído sobre nosotros mismos. Pero de ese tema, tengan paciencia, vamos a hablar después. Si molestan las pantallas, apáguenlas nomás, porque veo que va y viene a veces y por ahí distrae, ¿sí? No lo vamos a usar. Es un tema áspero, arduo, duro. Estamos haciendo un estudio de doctrinas fundamentales, de enseñanzas de la palabra tiene sobre muchos temas. Bueno, llegamos al punto que nos toca hablar del pecado, ¿sí? Y hay muchas razones importantes, buenas, fundamentales, por las cuales nos debemos ocupar de esta enseñanza de la doctrina del pecado. Vamos a ver hoy por lo menos dos de estas razones. Una es que el pecado es la causa de nuestros males personales y universales, lo vamos a ver a eso. Y por lo tanto debemos entender, está bueno que entendamos cuál es la esencia y cuáles son los mecanismos del pecado. Y la otra causa es que como el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida, de nuestra existencia, y Dios no nos deja solos, no nos abandona en esta guerra, tenemos que aprender a identificarlo, darnos cuenta de dónde está, qué es, en nuestra vida de todos los días, para poder entregarle a Él esas situaciones y poder luchar con las armas que Él nos ha provisto. Saben que venimos ayudándonos, guiándonos. Hay mucho de lo que yo voy a decir hoy que viene del libro de Paul Tripp, que estamos viendo de las enseñanzas, y quiero leer un párrafo de ese libro, préstenme atención. Dice Paul Tripp, voy a tratar de leer poco, ¿sí? Y hablar más, pero escuchen. Junto con la existencia de Dios, la verdad bíblica acerca del pecado es un punto clave de una cosmovisión cristiana. Si no crees que existe algo como el pecado, tal y como lo describe la Biblia, entonces no ves, o no vas a ver, la necesidad de una ley moral de Dios, de la sabiduría de las Escrituras, de la dependencia de Dios, de la gracia rescatadora del Redentor, del ministerio de la Iglesia o de la viva esperanza de la eternidad. Interesante el punto de vista del autor, de la necesidad de entender esto y de verlo como la Biblia lo explica. Si analizamos la cultura o la sociedad actual, lo que hicimos recién, el pecado parece haber dejado de existir como un concepto a considerar, ¿no? Hemos nombrado algunos pecados, pero nadie dijo el pecado. El mundo explica con el pecado estas cosas. No lo tiene en cuenta el mundo actual al pecado para explicar las motivaciones ni el comportamiento de la gente. Por un lado, las personas, la persona como un promedio, digamos, siente poca o ninguna conciencia, entendimiento o culpa del pecado. Sí, por supuesto, cuando alguien hace algo malo y se tiene una consecuencia, se da cuenta, bueno, acá la pifié, pero no lo ve como pecado, como ofensa o desobediencia a Dios. Y por otro lado, todas las tragedias humanas, las que nombramos al principio, se les buscan otras explicaciones, que no se relacionen con el ser humano desobedeciendo a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Si nos movemos en esa misma sintonía, nosotros los cristianos, vamos a creer cosas muy parecidas a lo que creen los que no creen en las cosas que dice la Biblia. Vamos a creer que los seres humanos tienen, por ejemplo, poder para arreglar sus miserias por sí mismos. Y vamos a poner nuestra esperanza, escúcheme hasta el final, vamos a poner nuestra esperanza en la política, en la educación, en la medicina, en la psicología, que pueden ser y son muchas veces cosas beneficiosas, pero que claramente no tienen poder para rescatarnos de las cosas que el pecado trae sobre nosotros, del engaño, de las tinieblas, la destrucción o la muerte. Si ahora en cambio entendemos que el problema más profundo de todo ser humano es el pecado y que nadie puede librarse por sí mismo del pecado, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, nuestra única esperanza, ¿cuál es? Que Dios intervenga. Si el pecado es el problema, Dios es nuestra única esperanza. ¿Qué pasa cuando creemos eso realmente? Si creemos eso realmente, se va a transformar
quizás radicalmente, la visión que tenemos de nosotros mismos, de lo que necesitamos, del significado y del propósito de nuestra vida, nuestra perspectiva de lo que es falso y de lo que es verdadero, de lo que es importante para nosotros y lo que no es importante. Y también de dónde buscar consuelo, fortaleza y esperanza verdadera. Vemos la importancia de entender estas cosas, ¿sí? Por más que sea un tema que por ahí puede sonar áspero, duro o difícil. Y vamos a ir a la palabra ahora. Mencionamos antes a Adán y Eva y les voy a pedir que busquemos Génesis capítulo 3. Vamos a leer 7 versículos de ahí. Solo voy a leer en la versión NBI, cada uno sígame en la suya. Génesis 3, versículo 1. Vamos a mirar dos cosas de ese pasaje, pero primero lo leo. Dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La historia sigue, vamos a parar acá. Quiero que nos concentremos en dos cosas de este pasaje. La primera, el engaño de Satanás. Y además, y sobre todo, que nos concentremos en cuál es la verdadera tentación de Eva y de Adán y de todos nosotros. Que vamos a ver es su autonomía con respecto a Dios. Satanás no los tienta con un fruto más rico o más nutritivo. Los tienta a ser autónomos y autosuficientes. Les dice, ustedes pueden ser como Dios. Ya no van a necesitar a nadie que les diga o que les defina qué es lo bueno y qué es lo malo. Van a tener sabiduría propia. Venimos estudiando, si han estado viniendo ustedes en el verano, en estas enseñanzas fundamentales, que le dijimos doctrinas fundamentales, hemos estudiado a Dios. Leo nos habló, ¿sí? Y hemos estudiado atributos de Dios, hemos visto varios de ellos. Hemos visto quién y cómo es Dios. Sabemos que Dios es el único que no necesita nada, ni a nadie, es completamente autosuficiente y se basta a sí mismo. Satanás mismo lo dice acá, eso es increíble, ¿no? Al final del versículo 5, Satanás dice eso, o sea, van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Pero les hace creer a ellos que esa autosuficiencia, que para el ser creado, la criatura, el hombre, es imposible, les hace creer que sí es posible. Y ellos caen en la trampa. Ahora, ¿por qué no les alcanzó disponer de la sabiduría de Dios? Lo que atrajo a Eva fue una sabiduría autónoma, que no necesitaba de una dependencia y de una sumisión a Dios. Dice Paul Tripp, ella no quiere depender de Dios, ella quiere ser Él, quiere ser Dios, ser el centro de su mundo y que su vida entera gire en torno a sí misma. Le decía yo a la Mary hace un rato que Marce me había robado un versículo que iba a trabajar yo, pero vino genial, vino buenísimo. Él nos leyó 2 Corintios capítulo 5, varios versículos, ¿no? Y el que más conocemos, que es el versículo 17, que lo leyó Marce recién, que dice en Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Muchos lo saben de memoria ese versículo. ¿Qué dice 2 versículos antes? Hablando acerca de Cristo. Fue con lo que empezó en Marce. Hablando acerca de Cristo dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. ¿Qué hace Eva? ¿Qué hacemos todos? Vivimos para nosotros mismos. Y entonces desobedecemos a Dios. Dice el autor del libro que lo que Pablo nos quiere decir en este pasaje de 2 Corintios es que el ADN del pecado es el egoísmo. El pecado hace que la vida se centre en el yo. Queremos nuestras propias reglas, que nada se interponga en nuestro camino y que nadie nos diga qué hacer. Deseamos lo que por derecho, y esto lo hemos estudiado, solo le corresponde ¿a quién? A Dios. Es le pone el nombre él, idolatría extrema del yo. Cada pecado nos pone en el trono de Dios. Y al adorarnos a nosotros mismos, al hacer esto, presten mucha atención a los 5 puntos que voy a nombrar ahora. Adoraremos y serviremos a las cosas creadas y no al Creador. Buscaremos ante todo la comodidad y el placer. Nos gobernará un deseo de poder y control. Ansiaremos la alabanza de los demás. El amor al yo reemplazará al amor a Dios. ¿Se dan cuenta cómo se cierra el círculo? O sea, ¿no describen estas cosas al corazón humano típico? No podemos discernir acá quizás las motivaciones y los impulsos detrás de todo lo que funciona mal en nuestra vida, en nuestras relaciones, en el mundo en general. Jesús no vino a rescatarnos del mal que está por fuera de nosotros. No cometamos el mismo error que tanta gente de su tiempo cometió al desentendernos así de nuestra naturaleza y pretender otro tipo de salvador. Piensen que los fariseos, el pueblo en general, querían a alguien los salvara de cosas que pasaban afuera de ellos, que los salvara de los romanos, del sometimiento, de la dependencia, de la falta de libertad que tenían. Y Jesús les responde con el sermón del monte. Le dicen, no es tanto lo que pasa afuera, no tiene nada que ver, viene de adentro el problema. Él vino para rescatarnos de nosotros mismos, para librarnos del mal que está en nuestro interior. Quiero que leamos otro pasaje juntos, para ver un poquito más en detalle esto. En Salmos, el Salmo 51, también ultra conocido. Para los que conocen la historia de David, saben que David era un hombre que tenía un corazón de acuerdo a Dios, pero seguía siendo un hombre. Seguía siendo un hombre y bueno, como en muchas ocasiones se equivocó y pecó, esta fue quizá una de las más conocidas de ellas, al cometer adulterio y mandar a matar al esposo de la mujer con la que había tenido adulterio. Cuando se da cuenta de estas cosas, se las hacen ver a estas cosas lo que había hecho, él escribe este salmo que es el Salmo 51. Voy a leer los primeros 5 versículos. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo, otra dice pecador de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Leo hasta ahí, después vamos a ver de lo que sigue. David usa 3 palabras diferentes que aportan información, matices acerca de lo que la Biblia entiende como pecado en general. Las 3 palabras que usa, las leo en esta traducción, después hacemos un comentario más, son transgresiones, maldad y pecado. Maldad, vamos a empezar por ahí, se refiere a la impureza moral. El pecado no es solamente cada comportamiento puntual o externo en desobediencia a Dios. Es más profundo. Es una condición. El versículo 5 dice, soy pecador de nacimiento, dice David. El problema de David no es que él hace algo malo, algo pecaminoso, y lo había hecho, ¿no? Lo había hecho justo antes de escribir esto. Pero él se da cuenta que el problema es que él es un
un pecador. Somos pecadores y no podemos volvernos buenos a los ojos de Dios por nosotros mismos. Nos es imposible. Perdón, tenemos una naturaleza ya. Es así. No podemos volvernos buenos a nosotros mismos, a los ojos de Dios. No es imposible, justamente por lo que dice José, porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, esa desesperanza, porque toda cosa que nos resulta imposible nos desespera, ¿sí? Esa desesperanza es justamente la puerta a la esperanza, porque solo podemos buscar y comprender la gracia, el amor de Dios, que nos rescata, que nos perdona, que nos transforma, que nos libera por medio de Jesús. Solamente podemos comprender y buscar eso si abandonamos la esperanza en nuestra propia capacidad de derrotar al pecado. Esa era la segunda palabra, que era maldad. La primera era transgresión, otras traducciones dicen rebelión. Cruzar de manera deliberada un límite establecido por una autoridad. En este caso es rechazar la autoridad de Dios. Cuando uno rechaza la autoridad de Dios, se está poniendo como su propia autoridad y estableciendo nuestras propias reglas. Al hacer eso, en realidad, en definitiva, lo que estamos haciendo es decidir que para nosotros hay algo que es más importante que Dios. Y la consecuencia de esto es que se rompe nuestra relación con Dios. La Biblia usa una figura muy dura, no voy a ir ahora a los pasajes, que es la del adulterio espiritual. Si vemos a los profetas, la encontramos ahí. Es algo muy serio. Es un acto de, como dice Paul Tripp, infidelidad vertical. Dejamos de ser leales a Dios, para decirlo simple, y dedicamos nuestro corazón a amar otras cosas. Traición. Nadie puede decir que ha sido perfectamente fiel a Dios. Por eso es que nuestra esperanza solo puede estar puesta en la justicia y el perdón del que sí fue fiel en todo, que es Jesús. Y la última palabra que usa David acá es pecado propiamente dicho. No quiero extenderme mucho, pero pecado quiere decir errar al blanco. Y lo que vemos acá es que somos incapaces de acertarle al blanco. Porque no podemos vivir nosotros a la altura de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la santidad de Dios? No podemos vivir a esa altura por nosotros mismos. Es decir, sin Cristo somos débiles, somos incapaces de ser y hacer aquello para lo cual fuimos creados, que es darle gloria a Dios con nuestras vidas. Incluso con Cristo vivimos en una lucha constante. Como dice Pablo, no hacemos lo que queremos hacer y hacemos lo que no queremos hacer. El libro tiene una frase que dice: el pecado nos acompañará hasta que suene, presten atención, nos acompañará hasta que suene la última trompeta y toque la primera nota de nuestra liberación. Quedaremos marcados por la lucha y agotados cuando estallemos en un gozo que nunca antes hemos experimentado. Creo que, a pesar de que esta frase tiene un final positivo, en la mayoría de los que estamos acá hoy no nos sentimos alegres por el tema, ¿no?, que nos tocó tratar, sí. Los adolescentes, los jóvenes lo dicen, los adultos a veces no lo dicen, pero solemos quejarnos de cuando en una reunión se trató de esto y decimos otra vez nos hablaron del pecado, ¿sí? Los adultos lo pensamos y no lo decimos. Pero para que miremos esto desde otro ángulo, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación que nos sugiere Paul Tripp en su libro. ¿Me acompañan? ¿Están despiertos? Porque necesito que se mantengan despiertos, ¿sí? En este ejercicio, si logran mantenerse despiertos con los ojos cerrados, hasta es mejor que lo hagan con los ojos cerrados. Si se van a dormir, no lo cierran. Pero es solamente un ejercicio de imaginación. Lo hice más corto porque era más largo y bueno, hay algunas cosas que no están, pero para que no se haga tan largo. Cierren los ojos y escúchenme, nada más. Imagina lo fácil que sería el matrimonio si no existiera algo como el pecado. La alegría de la unidad, la comprensión y el amor puro e inmaculado. Vivir esa unión permanente y que no haya motivos ambivalentes, sin conflictos egoístas, sin infidelidades, confusiones, ni violencia de ningún tipo, sin problemas con la familia política o extendida, sin discusiones por dinero, sin ninguna discusión. Década tras década de un amor que no conoce pecado. Pensá lo que sería guiar a tus hijos en una relación de amor sin que el pecado se interponga. Que jamás haya maltrato en ninguna dirección.
que seas paciente y amable todo el tiempo. Que el corazón de tus hijos sea siempre obediente, desee lo bueno y no sienta la tentación a la rebeldía. Que tengas paz con sus decisiones y no tengas temor por lo que hagan fuera de la casa. Imagina que tu trabajo o tu carrera nunca se vieran afectados por el pecado. Que cada jefe esté comprometido con el bienestar de sus empleados. Que allí no haya competencia egoísta, celos, engaño ni robo. Que las personas fueran más importantes que el éxito y el dinero. Que tu trabajo fuera un lugar de paz y gozo siempre. Imagina que no hubiera gobiernos corruptos, sino que todos los políticos fueran honestos y amaran más a las personas que al poder. Imagina que cada ciudadano viviera bien y sin temor, que no hubiera violencia, robos ni asesinatos. Imagina un mundo sin dictaduras, sin pobreza, sin enfermedades ni guerras, sin huérfanos, ni campos de concentración, ni terroristas. Un mundo en paz, todo el tiempo, sin odios raciales ni injusticias. Imagina que se respeta a cada persona como portadora de la imagen de Dios. Imagina que a ningún bebé se le arrebata la vida antes de nacer. Imagina aulas donde solo se enseñara lo que es verdadero y sabio. Medios de comunicación que no hablaran de otra cosa. Imagina la creación administrada con cuidado y que toda nueva tecnología sea solo para el bienestar de la tierra y de los hombres. Imagina que todas las personas amaran a Dios por encima de todo y a su prójimo como a sí mismos. Que solo hubiera paz y armonía y nunca una mentira. Imagina nuestro mundo sin pecado. Pensá en tu propia vida. ¿Cómo sería tu historia? ¿Cómo serían tus relaciones si no estuvieran tantas veces influenciadas por el pecado? Imagina que tuvieras un corazón puro que ama y adora a Dios. Que nunca te enojaras sin razón, ni dijeras nada que no estuviese motivado por el amor. Que nunca sufras y nunca hagas sufrir a otros. Imagina una vida sin pecado. Pueden abrir los ojos. Qué ejercicio, ¿no? Estamos tan acostumbrados a un mundo manchado por el pecado, está tan integrado a nuestra cotidianeidad, que perdemos de vista todo lo que ha alterado y arruinado. También en nuestras vidas. Hemos aprendido a convivir con aquello que deberíamos lamentar profundamente y aborrecer. No nos asusta ni nos entristece tanto. Incluso minimizamos los resultados del pecado, porque aunque resulte duro escuchar un mensaje, una enseñanza como la de hoy, tiene un sentido fundamental, creo yo. Que revaloricemos el rescate de la gracia reconciliadora de Dios. Y que nuestros corazones anhelen ese lugar donde el pecado ya no existe más. Si vivimos conscientes del daño y de los peligros del pecado, podemos sentirnos profundamente agradecidos a Dios por la obra de nuestro Salvador, por su presencia todos los días de nuestra vida. Podemos desear ser un instrumento del amor de Dios en sus manos para traer esperanza, traer misericordia a los que sufren las consecuencias del pecado. Uno de los mayores peligros del pecado es que nos enceguece. Nos engaña haciendo que veamos como hermosas cosas que Dios declara horribles. Las empaqueta lindas, las disfraza. Luego nos insensibiliza, haciéndonos creer que no es tan grave. Y el paso siguiente es hacer que nos autojustifiquemos o que nos convenzamos de que el consejo, mandato de Dios no aplica en nuestro caso. En ese punto ya somos ciegos, pero somos peor que ciegos, porque somos ciegos que creen que ven. Peligroso andar por la vida así. Dios no nos ha dejado solo en esta lucha, hermanos. Nos ha dado su palabra, que nos da entendimiento. Nos ha dado su espíritu, que nos convence y que nos da poder. Y nos ha rodeado de nuestra iglesia, que nos puede ayudar a ver. Abramos nuestro corazón para dejarnos ayudar. Ya voy terminando. Comentamos antes el conflicto que vive cada creyente, como Pablo lo describe también en Romanos, no voy a leer ahora el Romanos capítulo 7, de 14 en adelante, esa lucha que hay adentro. Es como una guerra en nuestro interior.
desde el momento de nuestra conversión y hasta que llegamos al hogar celestial. Pero pensemos que si ya hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, ya estamos en paz con Dios. El pecado ya no tiene poder absoluto sobre nosotros. Recuerden las letras de lo que cantamos, ¿sí? Las cosas que cantamos. Sin embargo, seguimos luchando contra esos remanentes de la naturaleza caída. Y para esa batalla constante, el Señor nos ha provisto de armas y de armadura. Es necesario practicar el evangelio que nos enseña Pablo, por ejemplo, en Efesios. Eso sí quiero leer. Quiero leer 8 versículos de Efesios 6. También muy conocido. Y después además les voy a dejar 2 tareas. Una tarea es, a esto de Efesios 6, que cada uno en la semana lo repase y pueda ver cómo le habla personalmente a cada uno. Cuál es el versículo o el tema que más lo toca. Efesios 6, del 10 al 18. Y la otra tarea va a ser, lean el Salmo 51 hasta el final, porque es fantástico lo que hace Dios en David. Efesios 6, del 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. No es contra tu esposa o contra tu hijo la lucha, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Repásenlo si pueden en la semana y lean el Salmo 51 completo. Para concluir y para resumir, quisiera volver a lo que nos decía, ¿se acuerdan cuando estudiamos Santiago? Santiago en su carta, en el primer capítulo, habla justamente de esto, de estas cosas. De que de nuestro interior salen los malos deseos, el yo en el centro de todo. De ellos, de esos malos deseos, se genera el pecado, nuestra desobediencia, nuestra ofensa a Dios. Y eso nos lleva a la muerte, a distintos tipos de muerte. Separación de Dios, sufrimiento, daño a otros y a nosotros mismos, destrucción de relaciones, muerte física y muerte espiritual. Esto es muy triste y muy duro. Esta historia del hombre y el pecado es quizá la tragedia más grande que nos podríamos imaginar. Pero no es el capítulo final de la historia bíblica, como dice Tripp. Es el peor escenario, pero la Biblia nos presenta la mejor realidad posible. Jesucristo entra en escena. Él sí fue perfecto, obedeciendo a Dios en todo. Cargó nuestra culpa, pagó nuestra condena. Eso recordamos hoy acá. Él derrotó al pecado y derrotó a la muerte porque resucitó después. Él es nuestra justicia. Y Él nos compró con su sangre derramada en la cruz. Él es la única respuesta al horror del pecado. Hay salvación para los pecadores en Él. Y eso es digno de recordarse y de celebrarse por siempre. Por eso hacemos esto acá. Solamente quiero agregar, antes de pedirle al gringo si puede tener una oración, que si hoy nos sentimos tocados y hoy nos sentimos hablados y queremos esa salvación, queremos que Jesús sea el que intervenga en nuestra vida, simplemente cerramos los ojos y se lo digamos. Se lo pidamos. Él nos va a perdonar y Él nos va a dar esa vida diferente, abundante y todas esas herramientas de las que hablamos antes. Dale.